La otra cuestión que queda por determinar es una de las teorías de por qué retiene CO2 el paciente con hipercapnia crónica con el suministro de oxígeno, pues entonces la sensibilidad disminuida del centro respiratorio debido a que se va volviendo menos sensible a la hipoxemia. Bien, ya porque yo creo que hay un efecto directo del oxígeno o simplemente por el efecto de creer que tiene que ver por hidrogeniones. La otra supuesta teoría para esto, ya lo hemos visto, tiene que ver con una desigualdad en la distribución del flujo sanguíneo con ventilación alveolar. En un paciente que uno tenga compromiso ventilatorio, que esté parcialmente obstruido, su presión alveolar debe estar bajita y esto con un flujo normal, supuestamente, llevaría a un proceso desastroso desde el punto de vista de los gases arteriales. Como la hipoxia alveolar da vasoconstricción pulmonar hipóxica, es un mecanismo, por lo menos parcialmente, para defender este alvéolo que está mal ventilado y tratar de reducir la sangre hacia alvéolos que estén con una relación BQ mucho mejores, que tengan una ventilación adecuada y tengan una PaO2 normal. Ese aumento de la entrada de sangre acá nos hará que por lo menos le ofrezca, en vez de ofrecerle un alvéolo deficiente, aquí le hago un ofrecimiento de un alvéolo con buena oxigenación. Cuando yo a estos pacientes les suministro FiO2 y entra esto a alvéolos que están mal ventilados, el problema es que, como estoy dando FiO2 altas, generalmente ese oxígeno va a reemplazar buena parte del nitrógeno acá. Y esta vasoconstricción pulmonar se va a ir perdiendo. Entonces va a entrar un flujo que va a ser más aumentado que lo normal, a pesar de que yo no he destapado esta vía aérea, simplemente que por acá, al darle buen tiempo y tener una fracción respiratoria tan alta, mi presión alveolar va a mejorar en cuanto a valor. Sin embargo, es tanto lo que aumenta más el flujo que esto puede llegar a extraer más rápido oxígeno del que está siendo suministrado por la fracción inspiratoria de oxígeno alta y puede dar lugar a una atelectasia de reabsorción y ocluirse esta vía aérea acá. Aunado a eso, a que de todas maneras estoy mandando, si yo alivio esta vasoconstricción, sangre que estaba yendo a zonas con relaciones BQ mejores, va a llegar una gran cantidad de sangre acá, lo que va a hacer que este alvéolo acá vaya a quedar con una ventilación muy buena, pero para una perfusión demasiado baja. Eso va a ser las veces de un parecido a un espacio muerto que no nos va a beneficiar mucho en cuanto a que no va a haber mucha sangre saliendo de estos alvéolos, sino que van a ser sangre que va a tener que ir a interactuar con esta zona donde, a pesar de que capturan más oxígeno, la sangre es mucho mayor de lo que le está ofreciendo el alvéolo en oxigenación, y aunque este nivel suba, de todas maneras estas gases arteriales se van a ver alterados en favor de una hipoxemia. Eso es lo que se ha planteado en esos casos. De todas maneras, la posibilidad existe entonces de que de pronto algún paciente le haga un aumento marcado de la presión parcial de CO2 posterior a un suministro de una FiO2 alta. En ese tipo de pacientes, pues obviamente va a haber el riesgo de que al deprimirse el centro respiratorio en forma aguda, va a llevar a que el paciente pues tenga la posibilidad de retener más CO2 del que ya tenía. Y como fue en etapa aguda, a veces ese CO2 en un paciente que estaba, por ejemplo, en 60, puede caer fácilmente a 80, 90 milímetros de mercurio, y a partir de verdaderamente 80 milímetros de mercurio, el problema con la presión parcial de CO2 a ese nivel es que se puede volver un depresor
directo del centro respiratorio y eso daría a traste a una intoxicación con CO2, lo que daría lugar a una narcosis de CO2 y lo pudiera llevar a uno a la muerte. En esos casos, pues cuando usted ve que el paciente está perdiendo el sensorio, en que su oxigenación no mejora por el suministro de oxígeno y antes lo que dio fue un aumento en las concentraciones de oxígeno, de CO2 en sangre, pues lo más adecuado no es, como la tendencia de uno cree, es a suspender en forma abrupta ese suministro de la fracción inspiratoria de oxígeno de alta, porque con esa fracción inspiratoria de oxígeno alta y yo la quito de manera abrupta, puede llevarle a usted de pronto a que le haga una arritmia por esa hipoxia que tiene el paciente en el momento dado, y en el cardíaco puede ser más peligroso y hacerle una arritmia a uno mortal. Más bien, usted lo que debe hacer es dejarlo conectado pues dándole la FiO2 y darle una ventilación mecánica adecuada. Con esa ventilación mecánica adecuada, usted ya puede ir controlando el ritmo a lo que vos vas a ventilar. Y si la hipercapnia está muy alta, uno va viendo que controlando uno ya la ventilación, el CO2 empieza a bajar y uno ya va llevando al paciente a sostenerlo en una presión parcial de oxígeno que sea más o menos presentable y adecuada para ello. Entonces, en ese sentido, es importante saber qué es la actitud que se toma con un paciente que le haga una retención aguda, hipercapnia aguda por un suministro marcado del CO2, de oxígeno. Ahora, lo que uno a veces también se pregunta es, no por ello, no por el riesgo de que esto ocurra, como dijimos muy bien, vamos a dejar de suministrar ese oxígeno, sino que la actitud debe ser de vigilancia, ver al paciente, ver su estado de conciencia, chequear los gases arteriales, y con eso a ningún paciente que requiera oxígeno se le debe suspender y simplemente esperar que si hay una complicación se tome como tal, porque tampoco es que es una complicación frecuentísima como para decir que vamos a dejar de suministrar oxígeno. En la última respuesta que uno puede plantearse a nivel del sistema nervioso central es qué va a pasar con el bulbo raquídeo si de pronto un paciente, por ejemplo, que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cual ya tiene una retención de bicarbonato en sangre, también crónica, en la cual ya se ha adaptado a su hipercapnia crónica. ¿Qué esperaría uno si ese paciente, por ejemplo, hace una enfermedad pulmonar aguda y de pronto están de malas que le aumentara el CO2 en forma aguda? O sea, ¿cómo sería esa respuesta de los quimiorreceptores centrales sabiendo que ya de por sí ya no tengo un bicarbonato como una persona normal, en concentraciones normales, sino que lo va a tener alto? Esa respuesta la vamos a nosotros a visualizar en el próximo video, en el cual vamos a tratar de colocar acá unos valores que vamos a tratar de analizar en esos pacientes de ácido base, a ver qué es de esperar en cuanto si esos pacientes tienen algún tipo de respuesta o no a esa hipercapnia aguda dentro de una hipercapnia que ya viene crónica, en la cual supuestamente el paciente se ha adaptado.